El ejercicio que vas a realizar es el 26.29 del tema de circuitos de corriente directa del libro de Física Universitaria de Szymanski, volumen 2. Este nos dice, en la figura 26.55, aquí está la figura, se ilustra un circuito en el que todos los medidores son ideales y las baterías no tienen resistencia interna apreciable. Inciso A, diga cuál será la lectura del voltímetro con el interruptor S abierto. ¿Cuál punto está a un potencial mayor, A o B? Inciso B, con el interruptor cerrado obtenga la lectura del voltímetro y del amperímetro. ¿Cuál trayectoria superior o inferior sigue la corriente a través del interruptor? Ya, muy bien, para empezar vamos a identificar, vamos a realizar primero el inciso A. A ver, el inciso A, que nos dice, diga cuál será la lectura del voltímetro con el interruptor S abierto. Por lo que primero vamos a tener que, bueno, con el interruptor abierto tenemos un circuito en serie con dos baterías. Ya vamos a ver por qué. Lo voy a graficar. A ver. Aquí tuviéramos la resistencia. Aquí tengo el nodo. A ver, aquí tengo la segunda batería. La segunda resistencia. Y la otra batería. Bien. Aquí lo voy a colocar R1. Porque aquí R2. Aquí positivo. Positivo. Aquí está el otro nodo, el nodo A y el nodo B. Y aquí cerramos con el voltímetro. Listo, aquí estaría el circuito sin el interruptor. Como se puede ver en serie porque solo están las dos resistencias en una sola trayectoria. Y pues ahorita este es nuestro gráfico. Ahora vamos a usar un bucle. ¿A qué me refiero con bucle? Vamos a hacer básicamente esto, ¿no? Revisar todos los objetos que están interactuando en el circuito para hallar la cociente. Y usaremos la ley de Ohm para encontrar la diferencia de potencial entre A y B. Bueno, vamos a pasar al paso de ejecución. Primero vamos a hallar, ¿no?, la cociente, que también se puede hallar con un bucle o también mediante la fórmula de la cociente, ¿no?, que es igual a la diferencia de potencial o al voltaje sobre la resistencia. En este caso va a ser, bueno, tenemos reemplazando, simplemente, ¿no?, se hace un bucle, por ejemplo, y vemos que hay dos resistencias, la resistencia 1 más la resistencia 2. Así que directamente lo va a pasar a reemplazar. La resistencia 1 es igual a 100 ohms. Listo. Más la resistencia 2, que en este caso es 75 ohms. Más 75 ohms. Listo. Y lo mismo con los voltajes o diferencia de potencial. Tenemos aquí 1 y aquí tenemos 2, que sería 25 más 15 voltios. 25 voltios más 15 voltios. Y con esto nos va a dar la cociente 0,229 amperios. 0,229 amperios. Y con esto ya hallamos la cociente, pero no lo que nos pide, ¿no? Que nos pide cuál será la lectura del voltímetro y cuál punto está a un potencial mayor. Bien, vamos a hallar ahora la diferencia de potencial entre A y B. A ver, así que hallamos simplemente con la fórmula, que es diferencia de potencial entre B menos diferencia de potencial entre A. Esta vamos a copiar primeramente la diferencia de potencial de B, que en este caso tenemos aquí 15 voltios. Anotamos aquí 15 voltios. Y en el espacio de la diferencia de potencial vamos a anotar la resistencia 2 por la cociente que tenemos aquí. Así que anotamos 75 ohms, que es la resistencia 2, por la cociente que sacamos, por 0,229 amperios. Listo.
Y pues simplemente esto nos va a dar un resultado de menos 2,14. Y pues ya hallamos la diferencia de potencial entre A y B. Lo que nos significa que como es negativo, el signo menos significa que A está a mayor potencial que B. Por lo que ya hemos respondido, ¿no?, al inciso A, que nos dice que cuál está a un mayor potencial. Entonces es A. A tiene mayor potencial que B. Y listo, con esto encesamos. Y pues con esto también hallamos, ¿no?, lo que nos marcó el voltímetro. Como está entre estos dos puntos, tendríamos que haber hallado, ¿no?, la cociente que pasaba y la resistencia que está ahí, ¿no? Aquí tenemos ya esto más tenemos que encesar en este caso. Ya está, ¿no? Que está menos 2,14 y mayor potencial tiene A que B. Y con esto ya hemos respondido al inciso A. Así que podemos pasar directamente al inciso B. Bien, ya tenemos el inciso B, que nos dice: cuando el interruptor cerrado tenga la lectura del voltímetro y amperímetro, ¿cuál trayectoria superior o inferior sigue la cociente a través del interruptor? Bien, muy bien, para empezar vamos a hacer que con el interruptor cerrado, obviamente la parte del amperímetro del circuito va a dividirse en dos. Podemos aplicar la regla de Kirchhoff a ambas partes. Bueno, primero vamos a plantear, donde vamos a hacer el gráfico, ¿no?, que ya tendríamos, que sería el mismo, pero voy a volver a copiarlo. Bien, aquí ya tengo el circuito hecho. Tenemos aquí la resistencia 1, la resistencia 2, y como se puede ver ya se divide el circuito en dos partes, el cual sería esta y esta. Bien, ahora ¿cómo vamos a proseguir? Haremos bucles alrededor de las partes izquierda y derecha, y luego veremos la cociente en la unión, ¿no? Así que vamos a hacer los bucles en estas partes, ¿no? En esta parte y en esta. O sea, vamos a hacer dos bucles. La cociente, bueno, tanto de la cociente como está dividido, va a estar en esta dirección, las cocientes. La cociente 1 y la cociente 2. Por lo que vamos a sacar dos cocientes. Bien, ahora vamos a pasar al paso, bueno, ahora vamos a hacer el paso de ejecutar, donde vamos a realizar la segunda ley de Kirchhoff, que básicamente es igualar las cosas a cero. Bueno, a cero sí. Así que avanzamos, ¿no? El voltaje 1 menos la resistencia 1 por la cociente 1 va a ser igual a 0. No hemos seguido el bucle, aquí está el voltaje 1 menos la resistencia 1 por la cociente 1. Pues bien, esto si igualamos a 0, básicamente nos va a salir reemplazando, nos va a salir lo mismo que la fórmula, ¿no?, que era la cociente 1 es igual a el voltaje sobre la resistencia 1. Que es básicamente lo mismo. En el anterior inciso usamos este paso. Listo. Reemplazando cociente 1, tenemos que el voltaje 1 es igual a, segundo el gráfico, aquí tenemos el gráfico, está 25 voltios y la resistencia es 100. Así que empezamos, sería aquí 25 voltios sobre 100 ohms. Esto nos va a dar un resultado de 0.25 amperios. 0.25 amperios. Y con esto ya tenemos la cociente 1. Ahora vamos a sacar la cociente 2, que es lo mismo, así que voy a usar espacio. Simplemente va a ser la cociente 2, va a ser igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. Así que ya directamente voy a reemplazar. Tenemos aquí que el voltaje 2 es igual a 15 voltios y la resistencia 2 es igual a 75 voltios. Voltaje 2 es igual a 15 voltios y la resistencia 2 a 75 ohms. Y esto nos va a dar un resultado de 0,2 amperios. Bien, con esto ya hemos sacado las cocientes. Vamos a ver aquí. Así que vamos a pasar a ver, un momento. Vamos a hacer una línea. ¿Ya? Vamos a pasar a sacar la medida del amperímetro. Bueno, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, que es la suma de la primera cociente es igual a la
cociente total más la segunda cociente. Bien, esto vamos a reemplazar para hallar la cociente total. Pues simplemente nos va a dar que es igual a la cociente 1 menos la cociente 2. Listo, reemplazamos. La cociente 1 era 0,25 amperios menos la cociente 2 que era 0,2 amperios. Esto nos va a dar un resultado que la cociente va a ser igual a 0,05 amperios. Y con esto ya hemos resuelto cuánto mide el amperímetro. En este caso, a ver, mide esto. Ahora vamos a sacar cuánto mide el voltímetro, que va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a usar la misma fórmula que hemos usado con la diferencia de potencial, que es igual a la diferencia de potencial de B menos la diferencia de potencial de A. Esto va a ser igual a 15 voltios menos la resistencia, en este caso que era esta resistencia, 75 ohms, por la cociente 2 en este caso, ¿no? Porque estamos usando el circuito 2. En este caso es el circuito 2, vamos a usar la cociente 2, que es de 0,2 amperios. Multiplicando todo esto nos va a salir que la diferencia de potencial va a ser igual a 0. Por lo que significa que el voltímetro nos marca 0. O sea que no hay una diferencia. Por lo que esto haría un cortocircuito al no haber una diferencia de potencial. Ya que está llegando 0, va a llegar 0. Así que no habría potencia, ¿no? Por lo que sería un cortocircuito. Con esto ya hemos respondido a la otra pregunta. Así que yo todo esto lo voy a cuadrar. Ahora la otra era, ¿cuál es la trayectoria superior e inferior que la cociente sigue a través del interruptor? Pues eso simplemente, eso es sencillo. Es cuestión de analizar que todo es positivo. La cociente sale del lado positivo, por lo que esto sería así la trayectoria, ¿no? Sería así la trayectoria. Y a través del interruptor iría hacia abajo. O sea que simplemente la trayectoria es hacia abajo. Y con eso ya tenemos la otra respuesta. Aquí tenemos trayectoria hacia abajo. Y con esto ya está respuesto, ¿no? Respondida el otro inciso. Bueno, la pregunta del inciso, ¿no? Y con esto ya está todo respondido al inciso B. Y también concluido el ejercicio B.